¿Alguna vez has sentido cómo el miedo aparece sin avisar? Como una sombra que se cuela por la ventana de tu mente y cubre todo lo demás con su oscuridad. No necesitas estar en peligro real para sentirlo. Solo basta un pensamiento, una imagen mental, una suposición, y ya estás allí, tenso, alerta, inquieto. El miedo no siempre necesita motivos claros. A veces se disfraza de intuición, otras veces de protección, pero casi siempre termina limitándote. Hoy vamos a explorar este fenómeno tan humano desde dentro hacia afuera, desde lo más profundo de tu ser, hasta las explicaciones más precisas que la ciencia nos ofrece. Vamos a hablar del miedo desde la psicología, desde la neurociencia y desde la espiritualidad, porque entender el miedo no solo te ayuda a sobrellevarlo mejor, también te da herramientas para trascenderlo. Empieza por reconocer algo fundamental. Tú no eres el miedo, eres alguien que siente miedo. Y aunque a veces parezca que te define, no es así. El miedo es una emoción, una respuesta biológica y psicológica a una percepción de amenaza. Pero no es quien tú eres. Es solo una parte de ti, una parte antigua, instintiva, programada para protegerte. Sin embargo, cuando esa protección se vuelve excesiva, cuando el miedo controla tus decisiones, tus relaciones, tus sueños, entonces deja de servirte y comienza a aprisionarte. Desde el punto de vista psicológico, el miedo surge principalmente como una reacción defensiva ante lo desconocido, lo inesperado o lo potencialmente doloroso. Puede nacer de experiencias pasadas, de traumas no procesados, de creencias limitantes que se formaron durante tu infancia. Muchos de los miedos que experimentas hoy no son nuevos. Han estado contigo por años, incluso décadas. Algunos tienen nombre propio: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a perder el control. Otros no están tan definidos, simplemente existen como una sensación constante de ansiedad, de inseguridad, de incomodidad interna. Lo interesante es que muchos de esos miedos no están basados en una realidad actual, sino en memorias emocionales del pasado. Tu cerebro tiene una capacidad asombrosa para recordar momentos cargados de emoción negativa. Cuando algo te lastimó profundamente, tu mente archivó ese momento con una etiqueta especial: peligro. Y cada vez que algo similar aparece, aunque sea distinto, tu sistema nervioso responde como si estuvieras otra vez en esa situación. Así es como el miedo se repite, incluso cuando la amenaza original ya no existe. Pero, ¿por qué tu mente actúa así? ¿Por qué no deja atrás lo viejo y avanza hacia lo nuevo? Porque está diseñada para protegerte. En términos evolutivos, tu cerebro prefiere errar por exceso de precaución antes que por falta de ella. Mejor sentir miedo innecesario que quedarse sin reacción frente a un verdadero peligro. Esta es una estrategia de supervivencia que ha sido útil a lo largo de la historia humana, pero que en la vida moderna puede volverse contraproducente. Cuando miras tu vida desde esta perspectiva, empiezas a comprender que el miedo no es tu enemigo, es un aliado mal interpretado, una voz interior que quiere ayudarte, pero que a veces se equivoca de dirección. Por eso, desde la psicología se recomienda aprender a dialogar con el miedo, no combatirlo, no ignorarlo, sino escucharlo, preguntarle: ¿qué intentas protegerme? ¿Qué me estás diciendo sobre mí mismo? ¿Qué creencias estoy manteniendo que me impiden avanzar? Estas preguntas no eliminan el miedo de inmediato, pero sí lo convierten en una guía, no en un carcelero.
Ahora veamos el miedo desde el punto de vista científico, específicamente desde la neurociencia y la biología. Desde aquí, el miedo se entiende como una cascada de respuestas fisiológicas que ocurren en tu cuerpo cuando detectas una amenaza. Todo comienza en el cerebro, especialmente en una estructura llamada amígdala, que funciona como un centro de alarma emocional. Cuando percibes algo potencialmente peligroso, ya sea físico o emocional, la amígdala envía señales a otras partes del cerebro y al sistema nervioso para preparar tu cuerpo para la acción, huir, luchar o quedarte inmóvil. Esta respuesta es automática, rápida e inconsciente. Ocurre antes de que tu mente racional pueda analizar realmente la situación. Es decir, antes de que puedas pensar, esto no es una amenaza real, tu cuerpo ya está respondiendo como si lo fuera. Esto explica por qué a veces sientes miedo sin motivo aparente, o por qué te cuesta tanto calmarlo una vez que aparece. Pero hay más. La liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina es parte del proceso. Estas sustancias aumentan tu ritmo cardíaco, aceleran tu respiración, dilatan tus pupilas y ponen todos tus sentidos en alerta máxima. En situaciones puntuales, esto es muy útil, pero cuando estas respuestas se activan constantemente, como sucede en personas con ansiedad crónica, el cuerpo empieza a pagar un precio: fatiga, insomnio, problemas digestivos, dolores musculares, alteraciones del sistema inmunológico. También hay una conexión entre el miedo y la memoria. El hipocampo, otra estructura cerebral, se encarga de codificar y almacenar recuerdos. Cuando una experiencia ocurre junto con una gran carga emocional, como el miedo intenso, el cerebro la almacena con mayor fuerza. Esto significa que futuras situaciones similares pueden desencadenar automáticamente la misma respuesta emocional. Por eso, muchas personas desarrollan miedos específicos o fobias tras una única experiencia traumática. La buena noticia es que el cerebro es plástico. Puede cambiar, puede reaprender, puede desactivar respuestas automáticas mediante nuevas experiencias, nuevas interpretaciones y nuevas formas de responder al mundo. Este proceso se llama neuroplasticidad y es la base de muchas terapias psicológicas efectivas para el manejo del miedo y la ansiedad. Terapias como la cognitivo-conductual, la terapia de exposición, la mindfulness o la ACT trabajan directamente con estos sistemas cerebrales para reducir la intensidad del miedo y aumentar la capacidad de tolerarlo sin dejar que controle tu vida. A nivel corporal, también hay técnicas prácticas que puedes usar para modular la respuesta al miedo: respiración diafragmática, ejercicios de relajación muscular progresiva, meditación guiada, movimiento consciente, contacto con la naturaleza. Todas ellas han demostrado reducir la actividad del sistema nervioso simpático, el que se activa con el miedo, y aumentar la del sistema parasimpático, el que regula el descanso, la digestión y la recuperación. Con práctica regular, tu cuerpo empieza a asociar el miedo no con pánico, sino con calma, no con escape, sino con presencia. Pero no todo se reduce a lo físico y lo psicológico. Existe otro nivel de comprensión del miedo, quizás el más profundo de todos: el nivel espiritual. Aquí no hablamos de religión necesariamente, sino de tu relación contigo mismo, con la vida, con el universo. Hablamos de cómo ves tu lugar en el mundo, de cuál es tu propósito, de si te sientes conectado o desconectado de algo más grande que tú. Desde esta perspectiva, el miedo surge cuando sientes que estás separado, separado de los demás, de la verdad, de tu esencia.
El miedo es, en muchos casos, una manifestación de esa sensación de desconexión. Cuando te sientes solo, vulnerable, sin rumbo, el miedo encuentra terreno fértil para expandirse. Por eso, muchas tradiciones espirituales enseñan que el amor y la conexión son los antídotos más poderosos contra el miedo. Un curso de milagros, por ejemplo, afirma que no puedes servir a dos amos. O vives desde el miedo o vives desde el amor. Nunca ambos al mismo tiempo. Claro, en la práctica no es tan binario, pero hay una gran verdad en ello. Cada vez que eliges el miedo, estás cerrando la puerta al amor. Cada vez que eliges el juicio, estás alejándote de la compasión. Cada vez que eliges la defensiva, estás renunciando a la entrega. Pero también es cierto que puedes elegir de nuevo, en cada momento. Puedes elegir mirar con amor. Puedes elegir perdonar. Puedes elegir confiar. Y cada elección que hagas en esa dirección te llevará un poco más cerca de la paz interior. Muchas personas encuentran en la meditación, en la oración, en el silencio, en la contemplación, una forma de reconectar consigo mismas, de recordar que no están solas, que hay algo más que el miedo. Hay un yo interno que no teme, que no juzga, que no se defiende. Un yo que simplemente es. Y cuanto más tiempo pasas en contacto con esa parte tuya, más claro se vuelve que el miedo no es quien manda. Tú eres. Y tienes el poder de elegir cómo vivir. El perdón también juega un papel central en la sanación espiritual del miedo. No se trata de justificar lo injustificable, ni de olvidar lo que te hicieron. El perdón es soltar el peso emocional que llevas por años. Es decir, esto me dolió, me marcó, pero ya no voy a permitir que defina quién soy. El perdón no es para quien te lastimó, es para ti, para liberarte de la amargura, del resentimiento, de la culpa, porque mientras sigas aferrado al dolor del pasado, seguirás atrapado en él, y mientras estés atrapado, no podrás dar lo mejor de ti al presente, y es precisamente ahí donde necesitas aprender a vivir en el presente. El pasado es historia, el futuro es imaginación, solo el presente es real, pero gran parte de tu mente vive fuera de él. Estás comiendo, pero pensando en una discusión de ayer. Estás trabajando, pero planeando una conversación incómoda de mañana. Estás caminando, pero repitiendo mentalmente un discurso que no sabes si llegará a darse. Y así, te pierdes de la hora, de lo que está sucediendo justo enfrente de ti, de la brisa fresca, de la sonrisa de alguien, de la luz del sol. Y lo peor es que mientras tu mente viaja por otros tiempos, tu cuerpo sufre las consecuencias. Se tensa, se agota e enferma, porque el cuerpo no sabe distinguir entre una amenaza real y una imaginada. Si tú le envías señales de peligro constantemente, él responderá como si estuvieras en peligro real, y eso genera estrés crónico, ansiedad, insomnio, fatiga emocional. Entonces, ¿cómo regresar al presente? Primero, reconociendo que no estás allí, reconociendo que tu mente se ha escapado. Luego, volviendo conscientemente a lo que está sucediendo ahora. Escuchar los sonidos, sentir tus pies en el suelo, observar tu respiración. Pequeñas acciones que te anclan al aquí y a la hora. Respirar profundamente ayuda a bajar la ansiedad. Mover tu cuerpo ayuda a liberar tensiones. Meditar unos minutos ayuda a calmar la mente. Cualquier práctica que te conecte contigo mismo, con tu cuerpo, con tu entorno, es valiosa, porque mientras más tiempo pases en el presente, menos poder tendrá el miedo sobre ti, porque el miedo vive en el pasado y en el futuro. En el ahora,
Apenas tiene terreno donde sostenerse. Pero claro, no es fácil. Vivimos en una sociedad que fomenta la distracción. Miles de mensajes, imágenes, opiniones, noticias, notificaciones bombardeándonos constantemente. Y todo eso hace que sea cada vez más difícil detenerse, mirar hacia adentro y preguntarte, ¿cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? Por eso, si quieres recuperar el control sobre tu mente y tus emociones, necesitas crear espacios de silencio, momentos de desconexión, tiempo para ti, sin pantallas, sin ruido, sin prisas, solo tú, tus pensamientos y tu respiración. Allí es donde empieza la sanación. Allí es donde empiezas a entender tus patrones, a reconocer tus miedos, a aceptar tus heridas. Hay que hablar de la importancia de observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Muchas veces creemos que nuestros pensamientos son hechos. Pensamos, soy un fracaso, y lo aceptamos como verdad absoluta. Pero no lo es. Es solo una idea que has repetido tantas veces que ya parece real. Lo mismo ocurre con el miedo. Piensas, voy a fallar, y actúas como si fuera cierto. Pero no es una predicción infalible. Es solo una posibilidad, y como tal debe ser tratada, no como una sentencia, sino como una hipótesis que puedes revisar, cuestionar y, si es necesario, corregir. Una forma de hacerlo es mediante el diálogo interno.